Bueno, hoy vamos a hacer una mini clasecita sobre la introducción al concepto de gestión estratégica de diseño. Em, para empezar, es interesante pensar hoy en el siglo XXI, en el medio de una crisis ambiental, social, industrial. Hoy tenemos una crisis de salud global también, pero a la vez una Argentina con políticas industriales cambiantes implica necesariamente repensar los paradigmas clásicos del diseño asociados a la creación de objetos y a la producción industrial como ejes centrales del diseño. Vamos a pensar en un contexto global. ¿Cuál es el contexto global y cuáles son las crisis y los valores y los factores que nos construyen? ¿No? Por un lado tenemos un modelo industrial que centraliza toda la mayoría de su producción en Oriente, en Made in China, en China, pero en todos los países de alrededor, y que implican lo que se conoce como la externalización de los costos de la producción. ¿Qué significa la externalización de los costos de producción? Significa que si yo me compro hoy un aparato tecnológico o una chuchería hecha en China que me salió 100 pesos, pero que el plástico fue sacado de Medio Oriente, los metales fueron traídos de África, fabricada en China, se trasladó a Estados Unidos y desde Estados Unidos llegó a mi casa al comercio para que yo lo compre y eso sale 100 pesos, en algún lugar hay una cuenta que no nos está dando. Entonces, cuando hablamos de externalización de estos costos de producción, ¿quién paga? ¿No? ¿Cómo se pagan estas nuevas formas de producción globales, centralizadas en China, pero distribuidas en todo el territorio? Bueno, las principales formas de pagar estos costos de producción es bajo mano de obra precarizada, en algunos casos esclava, y el consumo excesivo de recursos. Es decir, cuando uno paga un producto que vale 100 pesos o 500 y uno entiende toda su cadena de valor hacia atrás, entiende de que hay algunos valores que alguien está perdiendo y alguien está ganando de más. Generalmente son la mano de obra precarizada y el planeta con un consumo excesivo de recursos. Pero después hay otro contexto, ¿no? Me gusta poner la foto de este Zoom, que es esta nueva realidad virtual que tenemos, ¿no? Y hay un contexto que es que la industria del software, tanto la industria del software como el universo digital, tomaron una preponderancia y unas nuevas formas de significación en donde ya la cuestión de lo real y lo virtual, lo material y lo inmaterial empiezan a cruzarse, empiezan a entrar en crisis en el sentido de que ya no es tan claro qué es lo real, qué es lo material y qué es lo inmaterial. Bueno, toda esta industria del software, todo este universo digital claramente influye en la forma que pensamos no solo los bienes de consumo, sino en la forma en que entendemos el diseño. Bueno, acá les hago este grafiquito, es una breve síntesis de cómo se ha modificado la disciplina del diseño a través de la historia bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces, se habla un poco de una primera época, más o menos en los 50, en donde se habla María Sánchez lo llama los diseños con apellido, ¿no? Diseño industrial, diseño gráfico, diseño indumentaria, ¿no? El diseño muy asociado al objeto a su objeto de estudio, ¿no? Y según cómo vayan evolucionando o desarrollándose otras ciencias, van a aparecer nuevos paradigmas o nuevos cruces entre el diseño y otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, en los 80, con el desarrollo de las ciencias sociales, vamos a tener todo lo que se conoce como diseño social, diseño universal, diseño centrado en lo humano, diseño centrado en los usuarios, porque de alguna manera las ciencias sociales empiezan a ponerle al diseño de productos un sujeto nuevo, ¿no? Es decir, ya no diseño solo objetos, sino que estos objetos dialogan con personas, dialogan con contextos, dialogan con territorios, dialogan con la humanidad. Entonces, bueno, no es el objeto aislado con sus problemas concretos tecnológicos, funcionales y productivos, sino que hay dimensiones sociales. Bueno, ese es un caso concreto. Ya hoy más centrado
en el siglo XXI, con la influencia del software, como decíamos recién, con el universo digital, lo que vemos es una atomización de la disciplina en diferentes especificidades, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, y ya acá en Argentina todavía se estudian los diseños con apellido, pero bueno, ya en Europa, en Estados Unidos, ya directamente hay carreras que son Advanced Design, Data Visualization, UX Design, que sería diseño de experiencias, diseño para la innovación social. Acá ya apareció la carrera de diseño para la innovación social en una universidad privada. Pero bueno, un poco lo que vemos es como de alguna forma empezamos a ver que ya el diseño no está tan asociado al objeto de producción, sino a modalidades de pensamiento, articulando con otras ciencias, las ciencias sociales, las ciencias de la comunicación, las ciencias, la informática. Bueno, de estos nuevos paradigmas contemporáneos que surgen sobre el diseño, nosotros nos vamos a dedicar en remarcar o enfocarnos en dos. Por un lado, el concepto de diseño para la innovación social, desarrollado por Ezio Mancini, que es italiano, en su libro Cuando todos diseñan. Y por otro lado, el design thinking, que lo podríamos traducir como el pensamiento de diseño, pero se habla en inglés, digamos. Nosotros acá podemos hablar de pensamiento proyectual, de hecho la UBA tiene una materia que es pensamiento proyectual, pero bueno, la categoría se la nombra en inglés. ¿Qué es lo que tienen en común y qué es lo que las diferencia? Bueno, ambas dos ponen al pensamiento de diseño en un primer plano como una forma de generar soluciones a las necesidades del contexto. El enfoque de Ezio Mancini, el de diseño para la innovación social, se enfoca más en el territorio, en generar redes sociales y es más, tiene una mirada más social, ¿no? Mientras que el design thinking piensa más el pensamiento de diseño para los sectores empresariales, para entender, cómo el pensamiento de diseño creativo puede generar mejor rentabilidad en las relaciones humanas de una empresa o cómo mejorar la conectividad. Pero bueno, si ustedes ven, incluso las dos tapas de los libros grafican redes, ¿no? Grafican mapas conceptuales, lazos entre diferentes actores. El diseño para la innovación social lo que busca es cómo el pensamiento de diseño puede generar redes y favorecer a soluciones desde la sociedad y para la sociedad. Entonces uno tiene un enfoque más de territorio, más desde las personas, y el otro tiene un enfoque más empresarial. Pero bueno, ¿qué tienen ambas en común? Esto, ¿no? Plantean al diseño como un modelo de pensamiento, y un modelo de pensamiento que opera tanto en lo material, es decir, en los objetos, en las tecnologías, como en lo abstracto, en las ideas, en las relaciones humanas, en la gestión, y sobre todo lo interesante es la palabra que es de forma creativa. Entonces, por un lado, Ezio Mancini en su libro dice que el diseño, cuando lo define, dice, se ocupa conjuntamente de solucionar problemas y producir sentido. ¿Qué se refiere con esto? Que no es que solo resuelvo el problema técnico operativo que está en esto o resuelvo el problema de tal sociedad, sino que cada vez que el diseñador opera, resuelve problemas y a la vez está pensando en cómo esto produce sentido social, cómo esto influye en lo cultural, cómo esto comunica, cómo cada solución de problema genera un sentido, y ese sentido puede ser estético, puede ser político. Bueno, tiene que ver con este cruce. Pero lo interesante, que a mí me interesa, es cómo esta definición de diseño se la puede complementar con lo que piensa Cross, que dice, que en el diseño, a diferencia, por ejemplo, de la ingeniería, la solución no surge directamente del problema. Es decir, no es un camino lineal en donde yo tengo un problema y A más B es C. No, lo que dice es que lo interesante del diseño es cómo los diseñadores pueden generar percepciones originales tanto del problema como conceptos originales de la solución. Es decir, tanto del problema como de la solución aparece la idea de lo original, la idea de la innovación, la capacidad de innovar en la generación, no solo de problemas, sino de cómo se
no solo del planteamiento del problema, plantear el problema de forma original, sino en cómo se resuelve ese problema con una solución. Bueno, pasando hacia lo local, acá está esta cita de Bernatene que dice, bueno, felizmente se ha superado la perspectiva del diseño de producto desmembrado del proceso de su industrialización. Bueno, en lo local, este es un texto de Bernatene, está en el marco teórico, después se lo compartimos, que habla de industrias e industrialización, una relación necesaria. Lo que dice un poco Rosario es que hoy en día ya no se puede pensar el diseño de objetos asociados solo al objeto, sino que hay que empezar a pensar qué hay a su alrededor. Y en este texto ya se destaca tres ejes o tres nuevas enfoques que aparecen en la actualidad para pensar el diseño, que son la gestión estratégica de diseño, los análisis de cadenas globales de valor y el diseño para la sustentabilidad. Hoy nos vamos a enfocar en el primero y quizás lleguemos a hablar un poco en otras clases del segundo. Bueno, desde el marco teórico de gestión estratégica de diseño, quizás el texto fundacional argentino sea el texto de Reinaldo Leiro del 2006. Lo interesante de Reinaldo Leiro es que él es arquitecto diseñador, pero a la vez es empresario. Entonces él escribe este libro desde su doble mirada como diseñador, pero a la vez como empresario. Y un poco lo que dice es que es importante que los diseñadores tengan conocimiento de gestión empresarial y de pensamiento estratégico. ¿Para qué? Para que esas decisiones del diseño de sus productos, de lo que quiera diseñar, no queden condicionadas por otras disciplinas que tienen capacidad de gestión y entonces uno pueda controlar mayor el proceso de diseño. Es decir, si yo hago un producto y después viene marketing y me dice, no, eso no va porque no funciona porque no es rentable, o no funciona porque tu target no es este, bueno, entonces un poco tiene que ver con empezar a manejar cuestiones de mercado, de gestión, de proveedores, para entender, para poder concretar mejor nuestros diseños en este caso, ¿no? Digo, lo mismo. Hago una propuesta y viene el de producción y te dice, no, mirá, este material que vos querés lo hace tal proveedor y nosotros no trabajamos con ese proveedor porque nos resulta caro o porque no nos acepta cheques o bueno, todas esas cosas proponen pensar al diseñador en este lugar, en un lugar más amplio para poder generar innovaciones que no estén tan condicionadas. Pero bueno, más allá de esto, cómo define Leiro a la gestión de diseño, dice, bueno, la gestión de diseño es una interacción crítica entre todas las disciplinas involucradas en la creación de un producto. Como ven, está centrado en el producto, pero empieza a abrir el horizonte hacia todas esas disciplinas que son necesarias para producir un producto. Desde el marketing, desde la gestión de la producción, desde los sistemas de distribución, bueno, después los vamos a ver. Y es una interacción crítica, es decir, no es A más B. De nuevo, implica negociaciones, implica reflexiones críticas. ¿Y por qué es estratégico? Porque en estas negociaciones uno tiene que definir objetivos y prioridades dentro del proyecto. No es que todo se evalúa de la misma manera. La función de la estrategia tiene que ver un poco como para decir hacia dónde miro. De alguna forma esto tiene que ver con gestionar procesos tecnológicos y culturales en el diseño de producto de una forma crítica y a la vez estratégica. El otro marco teórico con el que trabajamos es el texto del CMD en torno al producto. El CMD arma esta bibliografía a partir de haber trabajado. El CMD es el Centro Metropolitano de Diseño. Es una institución de la ciudad de Buenos Aires que en el pleno auge del diseño de autor y del boom del diseño, desde el Estado, no me acuerdo quién era el intendente, el jefe de gobierno en ese momento, deciden armar una institución que promueva y genere diálogo entre el diseño y las industrias, sobre todo las pymes. Entonces, a partir de un trabajo muy exhaustivo sobre las pymes, ellos arman después de este trabajo como un manual de herramientas de diseño para pymes.
que vienen como consecuencia de esa experiencia. A partir de esto ellos plantean la idea de que diseñar de forma estratégica tiene que ver con gestionar el metaproyecto. ¿Y qué es el metaproyecto? Bueno, es un sistema de relaciones que giran en torno al producto. De nuevo lo mismo, ¿no? El metaproyecto es yo tengo el producto y todo lo que lo rodea, todas las relaciones que están a su alrededor son el metaproyecto. Y gestionar el metaproyecto es diseñar en forma estratégica. Y acá lo interesante es que habla de un proceso de convergencia previo a la tarea de diseño. O sea, ya está hablando del proyecto, está hablando de cómo planifico antes de hacer. Algunos hablan de que diseñar es pensar antes de hacer. Bueno, la noción de proyecto, de metaproyecto, tiene que ver con planificar antes de fabricar, antes de hacer, y no encontrarse con los problemas mientras se está haciendo, que generan problemas, y entonces si uno se anticipa puede mejorar la eficiencia y la rentabilidad, que es generalmente lo que le importa a los empresarios. En este sistema de relaciones en que giran en torno al producto, definen 4 escenarios. Acá se ve mezclado, ¿no? El escenario material, el escenario de la transformación, la comunicación y el consumo. Entonces acá lo vemos gráfico, ¿no? Tenemos el producto en el centro. ¿Y cuáles son estos escenarios que son necesarios para concretar el producto? Entonces, dentro del escenario de la comunicación vamos a tener la publicidad, la marca, los soportes gráficos, el envase. Dentro del escenario de la transformación vamos a tener los procesos, que no son solo los procesos productivos, ¿no? Lo tecnológico, los procesos de fabricación, el sistema de armado, los controles de calidad, o sea, todas las instancias en donde hay procesos, donde aparecen personas transformando, modificando este objeto o este proyecto. Hay un escenario material, ¿no? Que tiene que ver con las materias primas, los semielaborados, también el tipo de formas y el tipo de uso. Es interesante que ponen el uso en el escenario material, porque es donde sucede, pero si ustedes lo ven, está al borde, está pasando al escenario de consumo, ¿no? El escenario de consumo tiene que ver con un público, podríamos hablar de usuarios también. Es interesante que como tiene una dimensión empresarial, se habla más de público, de consumidores. Hablamos de posicionamiento, de punto de venta, de distribución, ¿no? Y acá lo mismo, acá los desarrolla un poco más, ¿no? En el escenario material, el uso, la actividad para la cual está destinado el producto, forma y función, tipología de producto, tipo de materias primas, bueno, qué tipo de materiales. Bueno, esto lo pueden ver, está detallado en la bibliografía, acá lo tienen, también no se los voy a leer porque es un plomazo, pero se entiende un poco esta idea de cómo a partir de un producto empiezo a generar escenarios que me generan otras dimensiones que el diseñador tiene que interactuar, elegir, decidir críticamente a cuáles priorizar, cuáles no y por qué, según el contexto. Bueno, el diseño estratégico un poco muestra esto, ¿no? Este nuevo escenario en que se desenvuelve el producto y lo que genera el marco teórico de CMD es que da herramientas metodológicas concretas para las pymes locales. No es un dato menor, digamos, es bibliografía propia y con el objetivo de que se puedan definir estrategias claras y enfocarse hacia donde sea necesario. Bueno, otros autores que trabajan con este marco teórico son el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, básicamente el INTI Diseño. El INTI también tiene una larga experiencia en trabajo con pymes. Y bueno, nosotros vamos a usar todos los manuales. Esto que estamos viendo es el marco teórico que hicieron, que se llama Gestión de Diseño como Factor de Innovación, y lo hicieron en conjunto con la UIA, ¿no? Con la Unión Industrial Argentina. Entonces son herramientas de diseño para mejora de las empresas. Y sobre todo están hablando del diseño en el medio productivo ya, por supuesto. Y hablan de esto, ¿no? De que diseñar es planificar antes de actuar y que esto implica, como decíamos hoy, optimización de recursos. Como vemos en este gráfico,
A diferencia del anterior, el producto ya no está en el centro y es rodeado por, por estos escenarios, sino que lo que está en el centro es la empresa y cómo la empresa dialoga con la cultura, dialoga con los procesos y dialoga con el producto. Entonces es interesante cómo se corre del foco de nuevo el producto hacia un costado y está en el mismo nivel que los procesos y lo cultural. Bueno, cuando habla de cuál es la estrategia. Bueno, la estrategia es, esto lo vamos a discutir mucho cuando vayamos avanzando en el trabajo, le vamos a poner mucha importancia a entender la estrategia. La estrategia es una idea unificadora que guía, da coherencia y sentido y nos ayuda a establecer metas en función de nuestras posibilidades. Esto es importante, no es que la estrategia es algo que uno no puede concretar. La idea es que la estrategia sirva para establecer metas a corto, largo, mediano plazo, acorde a nuestras posibilidades. Definir cómo vamos a competir, cuáles son nuestros objetivos generales, cuáles son los particulares, cuáles son las políticas necesarias para hacer. Y lo interesante es esto, ¿no? La participación del diseño en la estrategia es necesaria para resolver problemas puntuales, ¿no? Orientar la evolución del proceso, incorporar, pero sobre todo para incorporar el factor de innovación y para participar activamente en la gestación de la estrategia. Es decir, el diseño está en el centro del pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque es un factor de innovación. Otro marco teórico que lo vamos a ver después es el de la matriz de diseño estratégico de Galán. Lo que propone Galán, a diferencia de los otros, es en este caso la unidad integradora es el escenario. El escenario es el territorio. Ella lo que dice es que el territorio, como el contexto, es lo que engloba todas las diferentes dimensiones que son instancias de intervención proyectual. Entonces tenemos la unidad productiva, el diseño estratégico, el sistema producto, el producto, las partes, los materiales y los procesos, que todos se engloban en un contexto que es el territorio, es decir, la realidad local, la realidad de ese espacio donde se genera una demanda de diseño. Acá les muestro un ejemplo y lo que les vamos a pedir es que suban al foro ejemplos de estrategias, que conozcan de empresas, ¿no? Ars es una fábrica de calzado que antes fabricaban calzado para zapaterías o zapatillerías, ¿no? Cuando hay un cambio generacional en la empresa, digamos, se pasa de padres a hijos, la generación más joven lo que hacen es revisar la estrategia y pasan, y lo que deciden es asociarse a marcas de indumentaria. Entonces no solo tienen su línea propia de productos en donde siguen vendiendo en zapatillerías, sino que además expanden el servicio a marcas de indumentaria para niños. Entonces, a partir de esto lo que hacen es ampliar el margen de producción y permitirles certificar esta calidad que ellos ya tenían, que muchas marcas, por ejemplo las marcas de indumentaria para chicos caras, necesitan, pero no tienen la capacidad productiva para fabricar calzado. Entonces, bueno, eran una fábrica que hacían buen calzado, pero que no tenían tanto reconocimiento de marca, hicieron una doble estrategia. Por un lado, ampliamos nuestro mercado hacia el servicio de fabricación de calzados para marcas de indumentaria, y a la vez se reforzó en un segundo nivel la identidad de marca con agentes de prensa, referentes. Bueno, acá lo ven. Esta reinvención de la empresa vino acompañada de una profesionalización del trabajo y un mejoramiento en la calidad del producto. Es decir, bueno, yo voy a venderle a marcas líderes de indumentaria. Bueno, estas marcas líderes de indumentaria necesitan calidad certificada. Necesitan una identidad, una estética mucho más acorde a los lenguajes de la moda. Bueno, pero a la vez ellos tenían la capacidad tecnológica y el know-how de esta espalda de haber trabajado con maestros zapateros gracias a su experiencia. Bueno, un poco, este es un ejemplo. Les vamos a pedir que suban al foro ejemplos de estrategias, de modelos de negocio que conozcan
que ustedes identifiquen una estrategia concreta general. O hayan visto que en algún momento de la historia cambiaron la estrategia. Eso es lo que les vamos a pedir. Es abierto, es factible a los errores, no tiene que ser perfecto, sino que ustedes digan, bueno, para mí esta marca tenía esta estrategia y viró hacia este lado por esta razón e hizo esto. Bueno, con esto alcanza, no tienen que ser, no los vamos a corregir, tiene que ver con el ejercicio de que busquen en el mercado, puede ser local o internacional o latinoamericano, ejemplos de empresas en donde ustedes identifiquen claramente la estrategia o un cambio de estrategia. Igualmente nos vemos la semana que viene. Les vamos a pedir también que para la semana que viene traigan completo el eje del Canvas y bueno, el eje que corresponde, que se los vamos a dejar escrito. Creo que era el eje empresa, si no me equivoco. Pero esa es la presentación de la empresa. Para eso también ya saben que está la bibliografía en el campus. Cada unidad tiene un cuadernillo. Les recomendamos que los vayan viendo como siempre. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos.